Vias tuas Domine, Tras una serie de cruzadas que no habían hecho otra cosa más que empeorar la situación de la cristiandad en Tierra Santa, los templarios comprendieron que todo por lo que habían luchado durante siglo y medio comenzaba a desmoronarse y que no se advertían síntomas de que la cristiandad reaccionara. Así lo contemplaba un caballero templario en una carta que escribió en 1265 en Tierra Santa, en la que augura el desastre ante la falta de esperanza y la corrupción de la iglesia, a la que acusa de haberse olvidado de Tierra Santa para centrarse en sus intereses terrenales en Europa. Tú que estás viendo esto, te aconsejo no cometer el mismo error de olvidarte de suscribir al canal. Tómate unos segundos para bajar y darle al botón rojo, así no te pierdes de todas las sorpresas que tengo para ti. Sigamos. Abandonados por todos, enfrentados con medio mundo, los templarios actuaban desde entonces de manera absolutamente autónoma. Su misión ya no era proteger a los peregrinos, que cada vez llegaban en menor número a Tierra Santa, sino defenderse a sí mismos. Sus bajas en las cruzadas habían sido enormes y cada vez llegaban menos caballeros de refresco y menos rentas de sus encomiendas en Europa. Ya solo cabía resistir desesperadamente y aguardar un final irremisible. En los años posteriores le siguieron otras dos cruzadas del mismo calibre, una más lamentable que la otra. Acabaron de manera tan fulminante como habían comenzado, y así el papel bélico de la Orden del Temple llegaba a un punto sin retorno. En el año 1292 fue elegido como maestre Jacques de Molay, el que sería el último caballero de la Orden. Molay había nacido poco antes de 1240 y entró en la orden en una encomienda con el rango de caballero en 1265, pues era miembro de una familia de la baja nobleza afincada en la ciudad de Besancón. Desde luego, era un reconocido experto en la construcción de fortalezas y un buen estratega militar. En cuanto fue elegido maestre, se dio cuenta de la penosa situación del temple y al poco tiempo de tomar posesión del cargo, viajó a Europa en busca de ayuda. En diciembre de 1294 se encontraba en Roma, donde asistió a la abdicación del anciano Papa Celestino V y a la elección del nuevo pontífice, Bonifacio VIII, quien ratificó la exención del pago de cualquier tipo de impuestos de la orden en la isla de Chipre. Este lugar se había convertido en el refugio de todos los miembros de la orden que tuvieron que abandonar los castillos de Tierra Santa en 1291. Jacques de Molay pretendía renovar la orden y para ello abogaba por una mayor disciplina, por lo cual se confiscaron los objetos personales de los templarios y cualquier tipo de escrito que tuvieran guardado. También se retiraron todas las ropas que no fueran reglamentarias y se reforzaron todas las normas de la regla. Entretanto, el papado optó por intentar recomponer la situación y sondeó el estado de la cristiandad para convocar una nueva cruzada. Ya en 1291, el 21 de marzo, poco antes de la caída de Acre, el Papa Nicolás V había realizado una convocatoria de cruzada, pero esta fue un absoluto fracaso. Solo quedaba una solución: intentar retomar la vieja alianza con los mongoles, quienes estuvieron a punto de lograr la derrota del Islam 40 años antes. Los templarios, ansiosos de participar en nuevas batallas tras 8 años de inactividad en Chipre, se sumaron a la alianza que años atrás tanto habían rechazado. Mongoles, armenios y templarios se reunieron en el otoño de 1299 en la ciudad de Antioquía. El ejército combinado de estas tres fuerzas se elevaba a unos 100.000 hombres, divididos en varios cuerpos de ejército. Uno de ellos, compuesto por 30.000 combatientes, lo dirigía Jacques de Molay. Era la primera vez que un maestre del temple tenía bajo su mando vanas divisiones del ejército mongol. Los aliados avanzaron hacia el sur hasta encontrarse con el formidable ejército musulmán, integrado por unos 150.000 soldados, la mayoría mamelucos de Egipto. El enfrentamiento entre ambas fuerzas se produjo los días 22 y 23 de diciembre de 1299. La batalla, librada en Hims, entre Alepo y Damasco, es una de las más grandes de cuantas se han librado en la historia de la humanidad. Los musulmanes fueron derrotados y durante 6 meses el sur de Siria y el norte de Palestina quedaron en manos de los aliados. En el verano del año 1300, un maestre del temple, Jacques de Molay,
pudo pisar el suelo de la explanada de la mezquita 112 años después de que la orden tuviera que abandonarla cuando Saladino la conquistara. Cuán emocionante habrá sido para el maestre, que se quedó inmóvil viendo el infinito por varios minutos, quizás con una sonrisa de alivio habitando en su interior. Para afianzar este triunfo, hacían falta tropas que consolidaran las conquistas. Miles de hombres dispuestos a acudir a la defensa de Tierra Santa, como había ocurrido durante los últimos 200 años. Jacques de Molay envió columnas de soldados en varias direcciones con instrucciones de moverse mucho y muy rápido para dar la impresión de que eran muchos más hombres de los que realmente había. Pero fue en vano. El Papa no convocó ninguna nueva cruzada y los templarios debieron abandonar definitivamente Jerusalén. La oscuridad poco a poco se fue posando sobre los caballeros templarios, a los que aguardaba un terrible destino en forma de complot. Desde el año 1285 reinaba en Francia Felipe IV, un hombre de fuerte carácter que estaba empeñado en hacer del suyo un gran reino. Durante buena parte de su vida se había enfrascado en guerras para ampliar los menguados territorios de la corona de Francia, lo que le había costado mucho dinero y le dejaron con enormes deudas en el camino. Para poder hacer efectivas las dotes de su hermana, a la que casó con el rey Eduardo I de Inglaterra, tuvo que pedir dinero al Temple. Su amigo el tesorero de la Casa de París, Hugo de Peraud, se lo concedió en préstamo. Las deudas contraídas por Felipe IV con el Temple eran tan vastas que el rey de Francia sabía que jamás podría pagarlas. Esta fue una de las varias razones para comenzar a maquinar su plan de destruir al Temple. El 29 de diciembre de 1305 hizo votos de cruzado y tomó la cruz, a la vez que proponía al Papa la necesidad de que se fusionaran las órdenes militares para una mayor eficacia en su labor de defensa de la cristiandad. La nueva orden resultante sería dirigida por uno de sus hijos. En realidad, Felipe IV estaba tratando de ganar tiempo, pero la crisis que afectaba a su reino empezaba a tener serias consecuencias. Para hacerle frente, tuvo que devaluar varias veces la moneda, sin que estas medidas supusieran ninguna mejora. Al contrario, la situación de hambruna iba en aumento en toda Francia y sobre todo en las ciudades, donde la población apenas tenía para comer. Los momentos más graves se vivieron en los primeros meses de 1306 en París, donde estalló una revuelta popular de tal magnitud que el mismo rey se vio obligado a refugiarse en el recinto del Temple, el bastión más poderoso de toda la ciudad. La hipocresía del monarca y su difícil situación le llevaron a solicitar ser admitido en el Temple como miembro honorífico de la orden, pero los templarios le negaron el ingreso. El monarca consideró este rechazo como una ofensa que no olvidaría jamás. El rey de Francia seguía entretanto con su doble juego. En la primavera de 1306 comenzaron a correr los primeros rumores de que los templarios realizaban prácticas y ritos maléficos. Los agentes de Felipe IV, hábilmente instruidos, difundieron las acusaciones más terribles, como que los caballeros obligaban a los novicios a realizar ritos iniciáticos, a escupir sobre el crucifijo y a tener relaciones lascivas entre ellos. Para un cristiano, esos delitos solo podían acarrear como castigo la pena de muerte. A lo largo del año, los rumores fueron creciendo y se extendieron por toda Francia con suma celeridad. Los bienes del Temple eran codiciados por el rey, y la riqueza de la orden, su altanería y orgullo, y la creencia cada vez más extendida de que practicaban ritos secretos, provocó que fueran mirados con creciente odio por parte de la gente común. Incluso algunos caballeros expulsados del Temple se encargaron de airear los rumores con lujo de detalles. Como guinda del pastel, Felipe IV estaba tramando una encerrona. El día 14 de septiembre de 1307 convocó a todos los oficiales de su reino para que estuvieran dispuestas unas fuerzas armadas para la noche del 12 de octubre. Y además añadía otra orden sellada con el mandato de que no se abriera hasta ese mismo día. La orden secreta indicaba que todos los caballeros templarios destinados en las encomiendas de Francia fueran arrestados bajo las terribles acusaciones de cometer pecado de orgullo, de avaricia, de celebrar ceremonias degradantes, de sodomía, entre otras. Parece increíble que los templarios no tuvieran noticia de esta orden real. A pesar de haber realizado numerosas acciones de espionaje en Tierra Santa y de tener una amplia red de encomiendas, nada supieron sobre la tragedia que sobre ellos se avecinaba. Ni siquiera el maestre Molay adivinó lo que iba a ocurrir, pues poco antes del día señalado para su apresamiento, recibió una invitación del rey para asistir en París a las exequias que se iban a celebrar por la muerte de su cuñada. Al maestre se le concedía el honor de sostener el paño fúnebre.
nada le hizo presagiar que al día siguiente iba a ser preso. No sospechó lo más mínimo de las intenciones del rey, y por ello los templarios fueron sorprendidos sin que ofrecieran la menor resistencia. Poco antes del amanecer del 13 de octubre de 1307, los guardias de Felipe IV entraron a la vez en todos los conventos y residencias de los templarios, y los apresaron sin el menor contratiempo. El despliegue fue enorme, pues fueron apresados a la vez los 20.000 miembros del temple. De ellos, solo 546 eran caballeros. Desde luego, la redada alcanzó un éxito total. La noche del 13 de octubre, todos los templarios de Francia estaban presos en nombre del rey y bajo la custodia de sus oficiales. Los cargos de lo que se les acusaban fueron cayendo uno a uno sobre ellos como losas. Pueden sintetizarse en los 10 siguientes que te pongo en pantalla. El 16 de octubre, conforme iban llegando a París noticias del éxito de la operación, Felipe IV puso en marcha una gran ofensiva diplomática dirigida a convencer a los reyes de la cristiandad europea para que hicieran lo mismo y arrestaran a los templarios de sus respectivos reinos. Jaime II de Aragón lo rechazó contestando que los templarios habían vivido en forma digna de encomio como hombres religiosos. Habían sido siempre fieles a nuestro servicio, reprimiendo a los infieles. Entonces, ¿sabía el Papa Clemente V cuáles eran las intenciones del rey de Francia? Si las conocía, lo supo disimular bastante bien, pues presuntamente muy ofendido, dirigió una carta al soberano en la que le mostraba su indignación por el arresto de los templarios, a quienes el papado seguía considerando el verdadero ejército de la iglesia. No obstante, salvo la protesta formal, el Papa nada hizo de momento para paliar las detenciones. La sede del Temple en París y las del resto de encomiendas en Francia fueron registradas minuciosamente, pero no apareció en ninguna de ellas ese fabuloso tesoro que se decía que poseían, ni los ídolos satánicos, ni ningún documento comprometedor. Felipe IV sintió por ello una enorme frustración. Estaba convencido de que los templarios guardaban en cámaras ocultas riquezas procedentes de Tierra Santa, pero la realidad era bastante distinta. Las rentas de las encomiendas de Europa se destinaban a dotar de hombres y medios a los castillos y conventos templarios en Oriente, de modo que cuanto conseguían recaudar en Occidente iba destinado a sostener sus actividades en Oriente. El Papa necesitaba alguna prueba contundente para apoyar al rey de Francia sin parecer sospechoso de complicidad, y Felipe IV la consiguió de manera un tanto fraudulenta. Escudo de Floirán, un criminal condenado a muerte por asesinato, acudió a Guillermo de Nogaret, importantísimo jurista y consejero real, con la historia de que un prisionero templario con quien había compartido una celda le había confesado los pecados de la orden. Nogaret, creyera o no creyera en dicha historia, no perdió la oportunidad de utilizarlo para la operación que llevaría a disolver la orden. Para la Inquisición, esa denuncia ya era suficiente, ya había una acusación formal de un testigo, y ahora los templarios debían demostrar su inocencia. Con este informe del rey en la mano, Clemente V publicó el 22 de noviembre de 1307 la bula en la que elogiaba a Felipe IV, al que denominaban defensor de la fe y verdadero hijo de la iglesia. Reconocía que las acusaciones contra los templarios eran veraces, ordenaba que fuera investigada la orden del temple y que las autoridades civiles confiscaran todos sus bienes hasta que pudiera hacerse cargo de ellos la Santa Sede. Tan solo 4 días después, enviaba desde Aviñón una delegación formada por 3 cardenales para que interrogaran personalmente a Jacques de Molay. En la sesión, que tuvo lugar en París, el maestre defendió la inocencia de su orden. Felipe IV estaba dispuesto a que la persecución encarnizada que había iniciado contra los templarios acabara definitivamente con ellos. Conseguida la acusación mediante testigos, los caballeros comenzaron a ser torturados a fines de 1307. El maestre del temple tenía cerca de 70 años y ante las torturas confesó todos los delitos imputados, y con él los demás altos dignatarios de la orden. Molay se acusó de haber escupido sobre la cruz, de haber renegado de Cristo, de haber practicado la sodomía y de haber adorado a ídolos. Las torturas causaron mella en los caballeros. De los 138 templarios que fueron sometidos a interrogatorio en París, 134 confesaron haber realizado las prácticas de las que se les acusaba y tan solo 4 las negaron. Conforme iban llegando a las encomiendas de la orden fuera de Francia, la noticia de lo que estaba sucediendo en París y en ese reino, la estupefacción de los caballeros templarios iba en aumento.
El Papa tuvo que reaccionar. En mayo de 1308, el rey de Francia convocó una reunión de los Estados Generales en la ciudad de Tours, y unos días después se entrevistaron el rey y el Papa en Poitiers. Allí se decidió que fuera el papado quien tomara el control del proceso. El rey aceptó colocar a los templarios bajo custodia del pontífice. Los interrogatorios se intensificaron a mediados de 1308. Algunos templarios, al verse ahora bajo la custodia de la iglesia, decidieron retractarse de las confesiones que habían realizado bajo tortura. Eso fue todavía mucho peor para ellos, pues la Inquisición condenaba a la hoguera a los relapsos. Todos los interrogatorios se habían basado en un cuestionario preparado al efecto, cuyos principales puntos eran los siguientes. Primeramente, que en su admisión en la orden y a veces después cuando encontraban ocasión para ello, renegaban de Cristo Jesús, o del crucificado y también de Dios, de la Virgen y de todos los santos y santas de Dios, inducidos o exhortados a ello por ellos mismos que los recibían en la orden. Una de las declaraciones más singulares fue la que hizo un sargento templario, quien, asustado por lo que estaba pasando y por las torturas, sentenció: «Mataría al mismo Dios si me lo pidieran». Desde luego, el informe que leyó Clemente V era demoledor para los templarios. En consecuencia, emitió la orden de arrestar a todos los miembros del temple en todas partes e iniciar un proceso general cuya fase de interrogatorios duró hasta el 26 de mayo de 1311. También emitía la orden a todos los soberanos cristianos de arrestar a los templarios de las encomiendas de cada uno de sus reinos. Jacques de Molay volvió a ser interrogado por la comisión papal el 26 de noviembre de 1309. El maestre debía estar cansado, confuso y con su espíritu muy quebrantado tras 2 años de prisión, interrogatorios varios y torturas. Con más de 70 años, su ánimo se vino abajo y declaró que ya era incapaz de defender al temple. A partir de ese momento, centenares de templarios fueron quemados en hogueras. 36 de ellos fueron ejecutados en París a fines de 1309, y en el resto de la cristiandad, miles de caballeros y sargentos fueron torturados y ejecutados una vez que confesaron ser culpables de los delitos imputados. La persecución total que había encabezado el rey de Francia estaba dando sus frutos. Felipe IV se había autoproclamado guardián de la cristiandad de Occidente, y bajo ese título se consideraba con derecho a justificar cuanto estaba haciendo. Sus problemas económicos no estaban resueltos, pues el presunto tesoro templario no aparecía pese a las torturas y a las ejecuciones, y tal vez por ello acusó al temple de haber propiciado las revueltas populares. Las matanzas causaron cierto estupor, pese al rechazo que la sociedad profesaba al temple. Solo 9 templarios solicitaron defenderse ante el tribunal. En respuesta, el Papa ordenó su encarcelamiento. Los que se negaban a confesar eran condenados a muerte. Los que confesaban sus culpas solían ser perdonados y liberados, pero si se retractaban, eran condenados por relapsos. Por fin, el 3 de abril de 1311, Clemente V emitió un decreto en el que proclamaba la suspensión de la orden del temple. A principios del 1314, ya nada quedaba del temple, salvo su maestre, el anciano Jacques de Molay, y los principales cargos de la desaparecida orden, que seguían recluidos en prisión. Por supuesto, su presencia constituía un problema para el rey de Francia y para el Papa. Tal vez habían esperado que Molay muriera pronto, dada su avanzada edad y a las malas condiciones de su vida, pero había logrado sobrevivir a 6 años y medio de prisión y de tortura. El 18 de mayo, la comisión que lo juzgaba, precedida por Felipe de Marigny, secretario de Felipe IV y arzobispo de Sens, condenó a Jacques de Molay a cadena perpetua. Con el maestre también fueron condenados los caballeros templarios Godofredo de Charnay y otros de gran renombre. Al oír la condena, Jacques de Molay, que a sus 76 años y en sus condiciones no tenía otra cosa que perder, declaró solemnemente que era inocente de cuantos cargos le habían acusado y por los que había sido condenado, retractándose de todo cuanto había declarado con anterioridad, alegando que lo había hecho por haber sido sometido a la tortura. Godofredo de Charnay hizo lo mismo que su maestre y añadió que solo en una ocasión había renegado de Cristo, pero que lo había hecho con la boca pequeña y a causa de la tortura, y no con el corazón. Algunos templarios los apoyaron. La declaración de inocencia del maestre conllevó su condena a muerte de manera inmediata, y se hizo de manera tan rápida que Jacques de Molay, Godofredo de Charnay y 37 templarios más fueron quemados al atardecer del mismo día 18 de marzo, en el que por la mañana habían sido condenados y ellos mismos habían proclamado su inocencia. Todo estaba muy preparado.
Los templarios, con su maestre al frente, fueron conducidos a una pequeña isla en el río Sena, donde serían quemados. Una tradición recoge las últimas palabras que pronunció Jacques de Molay antes de morir. Mientras las llamas alcanzaban su cuerpo, se asegura que exclamó lo siguiente: Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabed que en verdad todos aquellos que nos son contrarios por nosotros van a sufrir clemente. Y tú también, Felipe, traidores a la palabra dada. Os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, antes de 40 días, y a ti, Felipe, dentro de este año. Solo quedaron cenizas de los últimos caballeros del Temple. El 29 de noviembre de 1314 murió Felipe IV, rey de Francia. Guillermo de Nogaret, el jurista que a pedido de su rey se encargó de preparar las falsas acusaciones contra los templarios, murió envenenado ese mismo año. Y pocos meses después, las garras de la muerte se llevaron al Papa Clemente V, cumpliéndose la maldición de Jacques de Molay. Tras casi 2 siglos de existencia, la Orden del Temple se convirtió en un simple recuerdo. Nadie abogó por su defensa, nadie se puso a su lado para evitar su eliminación. Y así, el viento se llevaba a la ceniza de los caballeros que dedicaron su vida a la defensa de Dios. A continuación, develaremos cuáles son los misterios que circulan alrededor de la Orden y cómo funcionaba puertas adentro. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.